puesto en marcha una estrategia de promoción institucional y comunicacional encaminada a romper con la invisibilidad e imagen negativa que tradicionalmente ha tenido la justicia constitucional en el país y a que la ciudadanía conozca y valore positivamente la labor y los servicios de la Corte Constitucional en todo el país, así como intentar posicionar la Corte como un referente jurídico y doctrinario en el ámbito continental. Primero, institucionalización de la nueva justicia constitucional. En cuanto a la institucionalización de la nueva justicia constitucional, se proyectó toda una estrategia política y jurídica dirigida a crear una nueva institucionalidad que diera respuesta eficaz a las necesidades y objetivos del Estado constitucional de Derecho y Justicia, que se quería implementar en el Ecuador, en desarrollo del paradigma constitucional garantista que se ha venido gestando en América Latina en los últimos 20 años. Para ello, en primer lugar, organizamos un seminario internacional que denominamos la Corte Constitucional, un cambio ineludible, realizado en Quito los días 15 al 18 de octubre del 2007, con la participación de expertos constitucionalistas progresistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y Perú, y que dio como resultado la generación de unos lineamientos básicos, tanto por políticos como técnicos, de lo que debería ser la nueva Corte Constitucional ecuatoriana. Estos lineamientos permitieron al ex Tribunal Constitucional presentar en enero del 2007 a la Asamblea Constituyente su propuesta de sistema de administración de la justicia constitucional. Un segundo elemento de esta estrategia fue justamente la preparación, presentación y defensa ante la Asamblea Constituyente de la propuesta del nuevo sistema de administración de la justicia constitucional. Se trataba de crear un sistema de administración de justicia constitucional con las siguientes características. 1. Se garantizaba institucional y judicialmente la supremacía de la Constitución a través de la existencia de una Corte Constitucional independiente y autónoma de las demás funciones del Estado, como de los grupos de presión, que debía actuar como cabeza de cierre del sistema. 2. Se proponía el fortalecimiento de las competencias de la Corte, garantizando normativamente la eficacia y coercitividad de sus decisiones. 3. Se planteaba en una iniciativa revolucionaria en el contexto ecuatoriano ampliar el control constitucional a todos los servidores públicos, incluyendo jueces y a particulares. 4. Se consideraba fundamental cambiar la composición y establecer un nuevo mecanismo de designación y selección de los miembros que conjugara la garantía de la idoneidad técnica de los postulantes con resguardo de idoneidad ética y sentido político de los aspirantes. Finalmente, se planteaba la eliminación del juicio político a los miembros de la Corte para garantizar la independencia de la jurisdicción constitucional respecto de los factores reales de poder y especialmente de los partidos políticos. Después de una intensa actividad política, técnica y pedagógica en el seno de la Constituyente, se consiguió la incorporación en la Constitución del título 9 sobre supremacía de la Constitución, que ha significado un verdadero fortalecimiento de la independencia de la Corte al quedar establecida como una función autónoma del Estado, totalmente independiente de los poderes públicos. Asimismo, también se consiguió el fortalecimiento sustancial de las competencias de la Corte Constitucional, especialmente en la facultad de la interpretación auténtica de la Constitución y el alcance del control de constitucionalidad a los distintos actos normativos del Estado. Un tercer elemento fundamental de nuestra estrategia, dirigida a propiciar la transformación de la justicia constitucional en el país, es justamente el apoyo decidido y eficaz al proceso de preparación, presentación, aprobación y promulgación de la nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que está próxima a ser debatida en la Comisión Legislativa. En efecto, a pesar de que la adopción por el pueblo ecuatoriano del paradigma constitucional sustancial o material representado en la denominación del Estado como constitucional de derechos y justicia implica el acogimiento de un modelo constitucional donde la Constitución se transforma en una norma jurídica directa e inmediatamente aplicable,
para funcionarios, jueces y personas particulares, sin que se requiera de una ley que la desarrolle, no es menos cierto que además de que existe un mandato constitucional claro al respecto, que obliga al legislador secundario a expedir la ley de desarrollo de la Constitución en esta materia, hay muchas cuestiones técnicas de detalle que son necesarias para tener una justicia constitucional altamente profesionalizada, eficaz y autónoma, y que no pueden ser abordados por el constituyente, que no pudieron ser abordados por el constituyente. Sin que esto implique una anticipación de criterio frente a una eventual revisión de constitucionalidad de la ley, debo destacar con ocasión de esta rendición de cuentas 3 virtudes fundamentales que a mi juicio debe tener y deben mantenerse en el proyecto presentado a consideración de la Asamblea y que ojalá sean conservados en la ley cuando finalmente esta sea promulgada. 1. La coherencia con la filosofía y el texto de la Constitución y particularmente la fidelidad con el sistema de garantías jurisdiccionales de los derechos y el modelo de control de constitucionalidad y supremacía de la Constitución diseñados por el constituyente de Montecristi. 2. La incorporación exhaustiva en el texto del proyecto de la más moderna y garantista teoría del derecho y la dogmática constitucional. Y 3. La validación de todo el conjunto normativo con la realidad y las necesidades prácticas de los jueces y operadores de la justicia constitucional, a partir de nuestra experiencia de 2 años al frente de la justicia constitucional ecuatoriana. Un cuarto y último elemento de la estrategia citada es el proyecto de capacitación en justicia constitucional dirigido a promover el cambio de cultura jurídica, tanto entre los propios funcionarios de la Corte Constitucional, como también y fundamentalmente entre jueces, funcionarios y operadores de la justicia constitucional, así como entre la ciudadanía y particularmente entre los profesores y estudiantes secundarios y universitarios. Para ello, hemos llevado a cabo un proceso de formación continua destinado a introducir a los funcionarios de la Corte en la filosofía y práctica del neoconstitucionalismo y el trabajo por objetivos que ha incluido la realización de múltiples actividades pedagógicas, entre las que se destacan: 1. La ejecución del ya mencionado Seminario Internacional, la Corte Constitucional, un cambio ineludible. 2. La realización del curso dirigido a conocer y discutir con funcionarios y empleados del ex Tribunal Constitucional la propuesta del sistema de administración de justicia constitucional. 3. La ejecución de 2 talleres internacionales de argumentación jurídica dirigido a los funcionarios de la Corte, de las más modernas, dirigido a dotar a los funcionarios de las más modernas herramientas de argumentación e interpretación constitucional. 4. La realización de 3 talleres de inducción a los nuevos funcionarios de las oficinas regionales, creadas por la Corte para capacitar a la ciudadanía en materias constitucionales y desconcentrar regionalmente algunas actividades de la Corte.